Vamos a ver cómo lleva la digestión electoral el analista con el que vamos a tratar los resultados, los posibles escenarios y la actualidad política regional. Francisco Javier López Carvajal, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Oye, ¿lo vio venir usted o no? Quiero decir, ¿vio venir lo de anoche o no lo vio venir? Lo vi venir demasiado tarde quizá, pero sí, a lo largo de la última semana de campaña había percepciones que hacían ver que, pese a que los estudios demoscópicos avanzaban una victoria, no te voy a decir arrolladora, pero sí contundente del Partido Popular, pero se percibía algo que hacía dudar de que los resultados fuesen tan amplios como las encuestas vaticinaban. Y finalmente, es verdad, yo te reconozco que la bola de cristal se me había fundido y un resultado tan fragmentado como el que obtuvimos, o que salió ayer de las urnas, no fui capaz de verlo, pero sí que iba a ser algo mucho más apretado de lo que las encuestas nos estaban mostrando. A pesar de perder las elecciones, Pedro Sánchez vuelve a exhibir una capacidad de resistencia política sobresaliente, ¿eh? Sí, yo creo que las reediciones del manual de resistencia deberían ir casi a una por semana, porque lo de este hombre es inaudito, la capacidad que tiene no solamente de rehacerse ante las adversidades, sino de resistir y de reinventarse incluso. Porque ahora va a tener que reinventarse esta legislatura, aunque los socios de gobierno puedan ser los mismos en caso de llegar a acuerdos, las exigencias de esos socios no van a ser similares al famoso pacto de investidura de hace escasamente 4 años, con lo cual vamos a ver a otro Pedro Sánchez distinto, pero adaptándose a los tiempos y vamos a ver por dónde van los derroteros. Pero obviamente, como ese sondeo no demoscópico que Alejo ha hecho durante la previa, estamos más cerca de un gobierno de Pedro Sánchez que de otra cosa. No puedo decir de porcentajes, pero yo creo que es la opción más real en este momento. Ahora profundizaremos en ello. A Núñez Feijóo, ¿qué le ha podido perjudicar? ¿Le han podido perjudicar los posibles pactos con Vox a nivel nacional? Porque ya hemos visto que a nivel regional sí que se ha consumado alguno. Sí, vamos a ver. Yo creo que lo que más le ha penalizado precisamente ha sido la estrategia de Pedro Sánchez de convocar elecciones justo cuando se tenían que negociar los gobiernos autonómicos, y en esas negociaciones de los gobiernos autonómicos, el de Extremadura en concreto, creo que esa negociación enturbió mucho la precampaña y el inicio de la campaña del Partido Popular, y después el caso de Murcia, que aunque en principio parecía que la investidura fallida de López Miras podía servir como acicate a nivel nacional, incluso de palanca al Partido Popular, pues no ha terminado de hacerse así. Además, yo creo que se ha movilizado mucho más la izquierda que el 28 de mayo. La prueba es que el Partido Socialista crece prácticamente 1,5 millones de votos respecto a un mes y medio antes, y eso quiere decir que ha habido una movilización mucho mayor de la izquierda. Es verdad que Sumar se deja votos, pero el votante de izquierdas esta vez no se ha quedado en su casa y sí ha concentrado ese voto útil, fundamentalmente en una zona particular del país, que es la que ha hecho que el Partido Socialista no simplemente salve los muebles, sino que tenga un resultado que para ellos es magnífico, y ha sido en Cataluña. En Cataluña, el Partido Socialista de Cataluña, hay que quitarse el sombrero ante el resultado que han tenido, porque después de tantos años de nacionalismo e independentismo, el Partido Socialista ha barrido y se sitúa como una primera fuerza, pero una primera fuerza además con una distancia bastante abrumadora sobre los independentistas. Que son 19 escaños, me parece, claro, los que han tenido en Cataluña. De hecho, las tres fuerzas constitucionalistas que son Partido Socialista, Sumar y Partido Popular en ese orden, son las más votadas en Cataluña, cosa que no nos parecería hace 2 años, hace 3 años, nos parecería algo completamente impensable. Y también ha ganado en el País Vasco. Entonces, ¿ha sido un acierto estratégico convocar elecciones en un 23 de julio? Sí, era un experimento, era arriesgado, pero obviamente se ve que a Pedro Sánchez le ha salido bien. Y estamos hablando como que ha ganado las elecciones y en realidad las ha perdido. Lo que pasa es que la aritmética
que nos deja, pese a todo, el más beneficiado es Pedro Sánchez. Yo anoche, a estas horas, cuando terminábamos el escrutinio, lo que me venía a la cabeza era Machado, ese españolito que viene: al mundo te guarde Dios, que una de las dos Españas ha del arte del corazón. Estamos fragmentados como sociedad completamente en dos bloques, y eso es lo que anoche se vio el reflejo claro. Tenemos dos bloques prácticamente empatados, y lo que se sale de los bloques en realidad son dos partidos, el Partido Nacionalista Vasco y Junts per Catalunya, que son, en el caso de uno, un partido nacionalista, no independentista, pero en el caso de Junts sí, y dependemos ahora mismo para la formación de gobierno de esas dos formaciones. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Ya apuntaba algo antes, pero teniendo en cuenta las posibilidades que se abren, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué vaticina usted? A ver, lo normal es que Alberto Núñez Feijóo va a intentar, obviamente, llegar a acuerdos. Lo que pasa es que lo tiene muy complicado porque necesita como socios al PNV, al que aludía anteriormente, un partido nacionalista, y a Vox, un partido nacionalista español. Y un partido nacionalista vasco. Es el agua y el aceite. Obviamente el Partido Nacionalista Vasco, allá donde esté Vox, no va a estar. Y Vox, ya hemos visto aquí en la región de Murcia, que para facilitar una investidura va a querer entrar en el gobierno sí o sí, no va a dar un cheque en blanco, con lo cual se antoja muy complicado. La aritmética saldría perfectamente, porque Partido Popular, Coalición Canaria, UPN, Vox y Partido Nacionalista Vasco superarían los 175 diputados, con lo cual sería factible. Pero es complicado por la existencia de esos dos partidos que no conjugan en ninguna forma verbal, con lo cual es muy complicado. A partir de ahí, probablemente sí acuda a una investidura Núñez Feijóo, una investidura que sería fallida, y eso le daría mucho más tiempo todavía a Sánchez para seguir tejiendo pactos, y además para que todo se fuese un poco aplacando, y podríamos llegar perfectamente al mes de octubre con una investidura de Pedro Sánchez ya mucho más atada que la previa de Núñez Feijóo. Te he dicho octubre, finales de octubre probablemente, y en el hipotético caso de que las exigencias, en este caso de Junts, fueran tan clamorosas que el Partido Socialista no pudiese traspasar esas líneas rojas, en ese caso ya sí, pues iríamos a votar con un polvorón en la mano y una pandereta. O sea que, en principio, ¿usted cree que se va a reeditar el gobierno Frankenstein, conocido como tal, incluso ampliado con Junts? Sí, Junts probablemente quede fuera del pacto, pero con su abstención. Con la abstención. Sí lo podría facilitar, porque en segunda votación, en principio, con los datos que tenemos hoy, porque vamos a tener en cuenta lo que ocurra el viernes con el voto en el exterior, que en principio normalmente baila algún un diputado arriba. Recuerdo en las últimas, en el 19, bailó uno por Guipúzcoa y otro creo que era por Asturias. Ahora se habla de la posibilidad de alguno por Madrid, alguno por Gerona creo que era, y algún otro por ahí, pero es muy difícil. Además, el voto cera, el voto de españoles residentes en el exterior, tradicionalmente es un voto más de izquierdas que de derechas, y en ese caso, lo que haría, en el caso de ganarlo el bloque progresista, pues obviamente facilitaría una investidura de Pedro Sánchez, y en el caso de que fuesen hacia el bloque de la derecha, en el caso del PP, lo que haría sería dificultar todo, prácticamente más, porque seguimos teniendo el escollo de Vox y PNV. Eso es el gran escollo para que Feijóo pudiese gobernar, y aunque el PP cogiese esos 2 o 3 diputados que pudiesen bailar, probablemente sería todo mucho más complicado. ¿Y en la región de Murcia qué? Porque estamos muy pendientes de lo que ocurre a nivel nacional, lógico, pero es que aquí resulta que ya ha habido un intento de investidura, una sesión de investidura fallida. Claro, aquí ya tuvimos una sesión de investidura fallida porque estaban todos con el rabillo del ojo mirando lo que iba a ocurrir el 23 de junio. Pero claro, es que el escenario que nos ha dejado el 23 de julio nos ha dejado un escenario todavía más complejo. Y a la hora de negociar, ahora mismo vamos a ver las estrategias de unos y otros. Obviamente, escuchábamos antes al presidente López Miras que
tendía la mano a Vox, pero para que cediese en sus pretensiones. Sin embargo, Vox, a lo largo del día de la jornada de hoy, hemos escuchado que sigue en sus 13 de querer entrar en el gobierno regional, pese a haber bajado en votos y bajar la representación que tiene el regional en Madrid, pasa de 4 a 2 diputados, que es una bajada considerable. Con lo cual podemos tirarnos perfectamente todavía todo el mes de agosto con ese tira y afloja. El plazo todavía es amplio, vamos a ver por dónde. Y también ahora, a medida que los plazos se vayan agotando, no podemos descartar en ningún momento todavía ese adelanto o esa nueva convocatoria de elecciones. Nueva convocatoria de elecciones que creo que Vox no debería jugarse, es una ruleta rusa, porque ya hemos visto que los ciudadanos hace escasamente 24 horas no le han dado la espalda mayoritariamente, pero han sufrido un serio toque de atención y en una repetición electoral, y esto no es una bola mediática ni editorial, es una constatación de un hecho empírico que sucedió ayer. Ante eso van a una ruleta rusa en el caso de que repitan las elecciones y tendrían más que perder probablemente que de ganar. Y se puede controlar un gobierno desde un Parlamento autonómico con un gobierno en minoría se puede hacer perfectamente sin necesidad de entrar en un ejecutivo, pero tienen que elegir entre eso o repetir. Entonces, vamos a apuntarlo. Es la quiniela, venga. A nivel nacional, si usted tuviera que apostar en este momento, en porcentajes, ¿qué apostaría? Entre gobierno del PP y alguien más, gobierno del PSOE y alguien más, y repetición de elecciones. Lo más probable, probabilísticamente hablando, creo que es más factible un gobierno de Pedro Sánchez en coalición, una reedición del pacto anterior. La segunda opción con más probabilidad probablemente sea la repetición electoral, y lo más complicado, simplemente por lo que te he comentado anteriormente, de la existencia de esos dos socios necesarios, es un gobierno de Núñez Feijóo. Pero la política española nos ha dado tantas sorpresas en los últimos meses que no tiene por qué las probabilidades cumplirse, y a lo mejor la probabilidad de que te toque el euromillón es una entre 50 y tantos millones, pues más o menos podemos llevarnos una sorpresa parecida. Y aquí en la región tenemos 3 números, por así decirlo. Gobierno del PP y Vox, gobierno del PP sin Vox y repetición electoral. ¿Qué probabilidades le atribuye a cada uno? Yo creo que a medida que vamos agotando los plazos, y yo creo que con eso juega también el Partido Popular, se acerca más un gobierno en solitario. Y creo que o hay gobierno solitario del Partido Popular con apoyo parlamentario y control parlamentario de Vox, que no hay que olvidar que es que la función de Vox en este caso iba a ser tan importante como el Ejecutivo. En el caso de no tener un gobierno en solitario del Partido Popular, yo creo que sí iríamos a elecciones, y el tercer escenario sería el gobierno conjunto. Pues nada, anotado queda, ¿eh? Le iremos haciendo un seguimiento. Perfecto. Un gusto, Francisco Javier López Carvajal, como siempre, tenerle aquí para que nos ilustre y nos aporte luz a lo que ocurre en el ámbito de la política. Muchísimas gracias, como siempre, y nada, esperemos que nos dejen al menos el mes de agosto poder tomarnos unos días de asueto. Eso ha dicho el presidente del gobierno en funciones. Esperemos que nos respeten eso y podamos disfrutar al menos de unos días de vacaciones. Yo de momento hasta el lunes que viene me tomo descanso, y a partir del lunes, agosto entero aquí, si Dios quiere. Así que estaremos en contacto. Estaremos en contacto. Gracias.